Y vamos a orar, Padre. Gracias, Padre Yahweh, te damos por este tiempo, por la oportunidad que nos das de estar en esta hora, en este lugar. Te pedimos que seas tú quien traiga el entendimiento a nuestras vidas, a nuestros corazones, que nos muestres, Padre Yahweh, tu palabra a cada uno de nosotros y que traigas una enseñanza, Padre Yahweh, a nuestras vidas, sea cual sea nuestras circunstancias, el momento en el que estamos viviendo, que a través de ello, Padre Yahweh, tú puedas traer una enseñanza de vida para cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Padre Yahweh, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua, y todos decimos amén. Amén. Vamos a Génesis capítulo 41 y vamos a dar un pequeño resumen de acerca de lo que es o lo que podemos mirar, y vamos a entrar en algunas cositas que tú y yo podemos mirar ahí o que sobresalían. Dice Génesis capítulo 41, y una de las cosas que nosotros podemos mirar, parte de esta porción o de esta parashá, significa lo que es Miketz, que significa al final. La porción de esta semana es al final, o que podríamos conocer lo que significa Miketz. Pero la palabra Miketz es precisamente porque la palabra dice, y al final de ese tiempo, si tú y yo empezamos a leer en el capítulo 41, dice la palabra, dice, y sucedió que después de 2 años, dice, Faraón tuvo un sueño, dice, y aquí dice que estaba de pie junto a un río, y vemos que acerca del sueño que empezó a tener, o del sueño que tuvo, pero vemos que es, cuando dice la palabra, dice, y al final, no es al final de algo, o de algo que termina, sino es el final de algo que se acaba de un ciclo y que está por acontecer un ciclo o un comienzo nuevo. No significa que es el final de todo, sino que es el final de algo, pero que hay un ciclo que está comenzando, porque recordemos que en la porción pasada vemos la revelación que José tiene acerca de los sueños, cuando habían entrado estos 2 hombres, y después vemos que cuando sale este hombre, el copero, vemos que el panadero, ciertamente también se le interpretó el sueño, se le dio muerte al panadero, pero al copero vemos que una de las cosas que José le dice, bueno, dice, cuando pase todo esto, dice, y al final, vemos que después al final de 2 años, al final de 2 años se recuerda el copero y dice, ¡ay! Había alguien en aquel lugar cuando me mandaron a cierto lugar al calabozo, y hubo un hombre que me interpretó los sueños. ¿Sabes? Bonita cosa, ¿verdad? ¿Cuántos aquí alguna vez se han sentido defraudados? Todos somos humanos. Y en algún momento de nuestras vidas, tarde o temprano, nos hemos sentido defraudados por alguien. Aunque muchas veces nos haya herido o no nos haya herido, tal vez en cierto momento, en circunstancia, hemos pensado, es que esta persona me defraudó, y vamos a mirar ciertas cosas ahí, pero vemos que la importancia de permanecer siempre, o que nuestros pies estén siempre en ¿quién? En Él. Vemos que entonces el sueño que este hombre comienza a tener, el copero, el faraón empieza a tener, y ve 7 vacas, por resumirlo, vamos a ir resumiendo un poquito, ve lo que son 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Y las que estaban más, las que estaban más flaquitas empezaron a comer a las que estaban más gordas. Y vemos que ese fue uno de los sueños que empieza a tener, y se vuelve en cierta manera a quedar dormido, y una vez que queda dormido vuelve a tener otro sueño, y ahora ya no son las vacas, sino que ahora mira espigas, y en las cuales unas que estaban muy gruesas y las que estaban más delgadas empezaron a comer ¿a quién? A las otras. Y vemos que en cierta manera no es que hayan sido 2 sueños diferentes, sino que ambos sueños venían a ser ¿qué? Uno mismo. Y vemos que sucede este tiempo, y luego llegamos al capítulo 8 y vemos que despertó de aquel sueño y estaba turbado en cierta manera, o confundido su corazón por el sueño que él había tenido, o estaba turbado, y empieza a llamar a los adivinos y a los sabios y a los que se encontraban en aquel lugar, para quien le pudiera dar interpretación al sueño que él había tenido, a ver quién era capaz de darle una interpretación de lo que había soñado, para ver si alguien le podía descifrar el sueño que él había tenido. Y vemos que cuando empieza a llamar a todos, no solamente llamó a todos, pero que también nadie le podía dar solución. Una de las cosas que mirábamos cuando dice la palabra es que a ver quién podía darle la interpretación de los sueños. No era en realidad quién podía darle una interpretación, el sueño ya lo había tenido, pero él buscaba una solución para el sueño que él había tenido. Y vemos que el único, hablábamos la semana pasada, que el único que puede dar la solución a nuestros problemas, voltea con la persona que está a tu lado, es Él.
Nadie más. Y recordemos que esa fue la posición que José tomó cuando vinieron delante de él. Dice, y me dijeron que tú puedes interpretar. Dice, no daré ¿cómo se llama? Otra cosa que no provenga de quién, de él, porque él dará algo favorable a quién, a tu sueño. O sea, la única persona que puede dar una solución a nuestros problemas, a nuestras aflicciones, y el único que tiene el poder de todas las cosas y el que tiene el control de nuestras vidas en sus manos, conmigo, es él. Y nadie más. Sabes, muchas veces nos agobiamos o podemos pasar por tribulaciones, por angustias, por aflicciones en nuestras vidas, y tal vez nuestro corazón puede estar turbado y nuestro corazón puede estar angustiado y puede venir cierto temor en nuestras vidas y en nuestros corazones, pero tú y yo tenemos que aprender a confiar en ¿quién? En el Padre. Dice la palabra, dice estar quietos y mirar quién es Yahweh. Sabes, cuando la palabra dice estar quietos, no significa que estemos quietos sin hacer nada, no significa que nos vamos a sentar y voy a decir, bueno, sabes, el momento más difícil, a veces podríamos decir, bueno, es estar quieto, decimos, voy a estar quieto y voy a confiar en Yahweh, pero sabes, cuando viene la angustia y la tribulación a nuestras vidas, y a veces llegan las preocupaciones o ciertas noticias y que no tenemos el control de ello, es el momento más difícil en el que una persona puede estar quieta. Porque generalmente es en el momento en el que queremos hacer, si viene una enfermedad, o confío en Yahweh y me arranco y confío en Yahweh y creo en Él, o me arranco corriendo a ver quién puede tener una solución a mi problema, a mi enfermedad, si hay alguna situación y si estoy pasando por alguna situación económica, o confío en Yahweh y como dice su palabra, que Él proveerá todo conforme sus riquezas en gloria, o salgo buscando quién puede ser mi proveedor, quién puede ser mi ayudador, etcétera, etcétera, y podemos hacer un montón de cosas. Pero dice la palabra, dice que tú y yo tenemos que aprender a estar quietos y confiar de dónde proviene nuestra salvación y de dónde proviene nuestra ayuda. Dice, dice el salmista, dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Dice, mi socorro proviene de Yahweh, que hizo los cielos y la tierra. Dice, porque alzaré los ojos a los montes. Dice, y diré, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Sabes? Y esa es una expresión que muchas veces podríamos decir, bueno, fue un poema que salió del corazón de David. Dice, levantaré mis ojos a los montes y de dónde vendrá mi ayuda y mi socorro. ¿Sabes? No era una poesía que estaba saliendo del corazón de David, sino que tenemos que recordar precisamente en los tiempos bíblicos y en los tiempos antiguos, era muy costumbre de los pueblos y de las naciones, que donde ellos habían tenido algún cierto acontecimiento o algún encuentro, ellos levantaban altares, y no eran altares que levantaban aquí abajo, sino que eran altares que levantaban hacia las montañas, a las colinas, hacia todos los lugares. Recordemos que aún cuando Abraham tuvo un encuentro y muchos de los patriarcas tuvieron un encuentro, dice que levantaban un altar ¿para quién? A Yahweh, porque eso era un indicativo de que aquel lugar había sido un lugar preciso, un lugar escogido en el que ellos habían tenido un encuentro y una revelación de quién, de Él. Y por eso el salmista cuando dice lo único que el salmista podía levantar y mirar los ojos, pues era un montón de deidades, de dioses, etcétera, etcétera. Y dice, levantaré mis ojos a los montes, dice, pero aunque yo levante mis ojos a los montes y aunque pueda mirar un montón de deidades y de dioses, mi ayuda proviene de Yahweh, que hizo los cielos y la tierra. Aunque vivamos en medio de este mundo y estas naciones pueden tener muchos dioses y ciertas cosas, nuestra única ayuda y nuestro socorro proviene de Yahweh, que hizo los cielos y la tierra. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, nadie más tiene la respuesta y la solución a nuestros problemas más que Yahweh. En Él es en el que tú y yo tenemos que confiar y arraigar y poner nuestra confianza en ¿quién? En Él, porque dice la palabra, dice, maldito es el hombre que confía en el hombre, dice, pero bienaventurado es el hombre, dice, cuya confianza es Yahweh, porque no vendrá cuando venga el día malo. Podrán venir las circunstancias, las pruebas y los tiempos difíciles, pero si tú y yo aprendemos a confiar en Él y estar quietos en Él, voltea con la persona que está a tu lado y dile, tú y yo miremos la salvación que proviene de Él. Pero ¿qué necesitamos hacer? Poner nuestra confianza y nuestra salvación en ¿quién? En Él. Y sabes, es difícil a veces permanecer quieto, y mucho más quienes aquí son inquietos, o quienes son un poco impulsivos. Hay veces, hay temperamentos, hay algunos que son flemáticos y que pueden decir, es que el mundo se está cayendo y es como si no pueda pasar nada.
Pero hay otros de otro tipo de temperamento que no puede pasar algo porque sienten que ya se salió todo fuera de su control, y si ya no estás en control de ello, ya es un caos total. Y en lugar de ser una persona que dice, bueno, parece que, perdóname el dicho, parece que les corre la sangre como a Tol y parece que nada está pasando y sucediendo, pues ese es un tipo de temperamento. Pero hay otros que son diferentemente, completamente lo opuesto, así que cuando pasa algo, hay algo que quieres hacer para sentirte en control de todas las cosas. Y es difícil aprender a estar quieto cuando tú miras todas las cosas que están pasando a tu alrededor, pero el permanecer quieto no significa que no hagas nada. Estar quieto es aprender a confiar en la salvación que proviene de Él y no de nosotros. Es aprender a reconocer que tú y yo no tenemos el control de las cosas. Quien tiene el control de las cosas es Él. Y nada sucede y nada se mueve en este mundo y en esta tierra sin que Yahweh tenga el control de todas las cosas. Cuando vino lo de la pandemia y todas estas cosas que sucedieron, mucha gente pensó, bueno, tal pareciera que Yahweh pasó desapercibido esto. ¿Sabes? A Yahweh no le pasó desapercibido la pandemia. Las que tal vez nos pasó desapercibido fue muchos de nosotros, pero quien seguía estando en control de todas las cosas, ¿quién era? Es Él. Si este mundo hasta este día sigue sostenido, es por medio de la palabra que ha salido de la boca de ¿quién? De Yahweh. Y hasta como dice la palabra, hasta que este cielo y esta tierra pasen, dice hasta que mis palabras, Yahshua dice, porque no he venido a abolir ni a quebrar nada, sino que al contrario he venido a confirmarlas. Dice, porque dice, la tierra y todo dejará de ser, dice, hasta que mi palabra, dice, o sea, mientras su palabra sigue estando en una vigencia, es porque Yahweh sigue estando en control de todo. O sea, déjame ponerlo de otra manera. Si este mundo todavía existe y todavía vivimos en él, es porque Yahweh todavía sigue teniendo el control de todas las cosas. Aunque quien opera y gobierna en este mundo, ¿quién es? Es Satanás. Pero aún todo eso, Yahweh está en control de ¿quién? De todas las cosas. Y sin entrarnos y desviarnos del problema, por eso le dice la palabra, dice permanecer firmes ante nuestro adversario, ¿quién? El diablo. El Yeshua o el Padre nos ha dado armas para que tú y yo podamos vivir y habitar en medio de este mundo y hacer luchas entre las aflicciones de este mundo. Dice permanecer y estar firme, dice, porque nuestro adversario, el diablo, está, dice, como león rugiente buscando hasta elaborar, o sea, está constantemente al acecho, cómo hacernos caer, cómo hacernos pecar, o cómo venir en contra de nosotros para traer calamidad, porque el enemigo no ha venido sino a robar, matar y destruir, y eso dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿qué? En abundancia. Aunque estamos en este mundo, Yeshua tiene el control, pero en medio de este mundo Él desea que nos vaya bien y que podamos tener la vida. ¿Y cuál es esa vida? Dice, porque esta es la vida, dice, que te conozcan a ti, el único Elohim que verdadero. Y quien dice que le conoce a Él, dice, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. O sea, ¿qué es lo que tú y yo tenemos que guardar para asegurar nuestras vidas en medio de este mundo? Ser hacedores y obedientes de la palabra del Padre. Ahora, si tú y yo brincamos o seguimos un poquito más allá, dice en el versículo 9, dice, y el copero se recuerda después de este sueño de José y le cuenta al faraón lo que había sucedido en la cárcel, al panadero, lo que le había sucedido al panadero, ¿sabes? Le dice, ¿sabes una cosa? Tuve un sueño y ¿sabes? Es como tuve un sueño, pero como si el sueño hubiera tenido, ¿cómo se llama? Ciertos días, ya habían pasado 2 años. Pero hay unas palabras que cuando a José le dice, cuando te vaya bien, dice, habla de mí delante de ¿quién? Delante del faraón. Hay 2 maneras de poderlo interpretar. O era el tiempo en el que Yahweh le había dado favor a este hombre de estar enfrente del faraón y decirle, ¿sabes qué? Yo tuve un sueño y ahora me estoy acordando de este hombre de José. O poder decir que completamente se había olvidado completamente de José y era la oportunidad de este hombre de sobresalir en medio de ¿quién? Del faraón, decirle, ¿sabes una cosa? O de quedar bien con el faraón, decirle, ¿sabes una cosa? Nadie de los que están aquí te pueden dar una interpretación del sueño que yo tuve, pero yo conozco a una persona que sí te puede dar solución a tu problema. O sea, lo estaba promocionando, si tú le quieres llamar en cierta manera, o se estaba acordando, pero el chiste es que mientras ocurrió todo este tiempo, pues podemos mirarlo que José no estaba bien dentro de aquel lugar. Aunque tenía la presencia de Yahweh y la presencia de Yahweh habitaba en él, podemos darnos cuenta de que no estaba cómodo en aquel lugar.
Y muchas veces pasa y sucede lo mismo con nuestras vidas. Podemos tener la presencia de Yahweh en nuestras vidas, pero en alguna área tal vez en nuestras vidas hay un tipo cierta incomodidad que puede haber donde en la vida y en el corazón de cada uno de nosotros. Porque si José se hubiera sentido cómodo, ni le hubiera dicho al copero, ¿sabes una cosa? Ni te acuerdas de mí, Yahweh me va a sacar de aquí. O ni le hubiera dicho nada, porque hubiera dicho, Yahweh en algún momento me va a sacar. Pero ¿qué es lo que él dice? Aboga delante de mí, dice, delante del faraón, dice, para que me saque de este lugar. O en medio de las dificultades, voltea con la persona que está a tu lado. O seguimos confiando en Yahweh y ponemos plenamente nuestra confianza en Él, o nos amargamos y vivimos una vida resentida con todos los demás. Y hay unas cositas que vamos a mirar, que podemos mirarnos, que si el corazón de este hombre hubiera estado resentido, pues no hubiera tenido la actitud que José tuvo en medio de la cárcel. Ahora vamos a brincar un poquito más. Vemos que entonces se acuerda de él, y como José relató acerca de los sueños, brincamos un poquito hasta el capítulo 14 y vemos que Faraón manda llamar a José y le dice que he oído que tú tienes interpretación de los sueños. José le responde, dice, no está en mí el dar la solución o la interpretación de los sueños o la palabra, dice que es correcta, dice, pero antes vemos que una de las cosas que salió de aquel lugar y se afeitó y se presentó delante de ¿quién? Delante del faraón. Pero vemos una de las cosas, dice, no está en mí, ¿sabes? La importancia, en medio de todo, es reconocer que Yahweh está en control de todas las cosas y no ser vanagloriosos en nosotros mismos. Porque fácilmente José pudo haber dicho, yo tengo la solución a tu problema. Pero ¿sabes? No es lo que tú y yo hagamos o lo que podamos hacer, sino es entender y de saber que tú y yo somos instrumentos en las manos de Yahweh. Voltea con la persona que está a tu lado. Tú y yo somos instrumentos en las manos de Yahweh. Solamente. Y la solución, aunque Yahweh nos pueda usar a nosotros, la gloria no es para nosotros. La gloria es para Él. Porque de Él provienen todas las cosas. Él es el que hace posibles todas las cosas. Y muchas veces te encuentras en un lugar en el que tienes que aprender a reconocer, en el que está bien que te reconozcan, y qué bueno que la gente mire algo bueno en ti, pero es siempre guardar nuestras vidas y nuestros corazones de que no es por nosotros, de quien hizo las cosas es Él y no nosotros, porque la gloria no es para nosotros, y la gloria es para ¿quién? Para Él, porque simplemente somos instrumentos en las manos de Él, en las manos del alfarero, y Él hace con nosotros como Él desea y como Él planea. ¿Cuánto lo entendemos? Sabes, no hace mucho nos tocó, estábamos en un lugar y oramos por una persona, y simplemente nada más de estar y nos platicó y nos decía la circunstancia que estaba pasando. Y sabes, si nos despedimos y todo, y la abrazamos a esta persona, y cuando la abrazo, pues simplemente la abrazo y oro por ella. Y estaba ahí su esposo, ella, etcétera, etcétera, y oré por ella. Y no me recuerdo exactamente las palabras que le di, pero sentí como algo cuando tú sientes, ahora sí no es como que te sientes como Yeshua, pero yo creo que en muchas veces lo experimenté, sientes como que algo sale de ti, sale de tu vida. Y le digo a la pastora, le digo, ¿sabes una cosa? Le digo, sentí como algo que salió dentro de mí. Y nos fuimos y la volvimos a ver cierto tiempo, y me dice, ¿sabe una cosa? Desde aquel momento, dice, cuando usted oró y ustedes oraron por mí, dice, he sentido una paz como no la he tenido antes. Y los problemas y las circunstancias y como yo me sentía, dice, me siento tan ligera. Y sabes, me le quedo viendo y no sabes cómo reaccionar. Y le digo, muchas gracias, le digo, pero gracias al Padre que pudo bendecir su vida a través de nosotros. Porque podemos cometer el error de decir, el Padre me está usando. Y poder decir, ¿verdad, hermana? Que Yahweh la sanó y Yahweh la liberó. Y no sé, poderte poner en un lugar en el que no te corresponde. Porque simplemente quien te usó en ese momento fue el Padre.
Y sabes, eso es lo mismo que tú y yo somos instrumentos en las manos de Yahweh, que cuando Yahweh desea hacer algo, Él lo va a hacer a través de nuestras vidas. Si Yahweh desea abrazar a la humanidad, lo va a hacer a través de ti y de mí. Si no, no hubiera habido necesidad de discípulos. Yeshua entendía la comisión que le había dado a sus discípulos. Si no hubiera sido de otra manera, ¿por qué Yeshua, cuando venían las grandes multitudes delante de él, y por qué Yeshua se volteó? Y Yeshua sabía que todos venían por los panes y los peces y por todo lo que querían adquirir de él, por querer adquirir algún bienestar, por querer adquirir alguna sanidad, etcétera, etcétera. Pero Yeshua se voltea y les dice, si siempre Yeshua lo había hecho y todos los tiempos habían venido delante de él y le habían dicho, y Yeshua los alimentaba y dio la multiplicación de los panes y los peces para alimentar a la multitud y a todos los que se encontraban en aquel lugar, y después Yeshua en un momento se voltea y les dice, porque cualquiera que viene en pos de mí, dice, y no abandona padre, madre, familia, dice, no es digno de mí, no puede ser mi discípulo. Y podríamos decir, ay, bueno, qué actitud tan mala de Yeshua. Si Yeshua ya sabía que venían a eso. Pero Yeshua también entendía que se necesitaba de discípulos, personas que siguieran el llamado que él tenía para que pudiera venir una multiplicación y poder cumplir el propósito por el cual él había venido a esta tierra. Porque dice, no ha venido a buscar, sino el que se había perdido, las ovejas perdidas ¿de quién? De la casa de Israel. Y necesitaba ¿qué? Discípulos. Y discípulos es aquella persona que es seguidor de ¿quién? Del maestro. Dice, porque nadie está por encima de su maestro, sino aquella persona que se ha preparado y se ha capacitado bien, llegará entonces a ser como su maestro. Y no me quiero desviar del punto, pero podemos mirarlo entonces, que es precisamente el de que el poder entender que si Yeshua va a abrazar a las multitudes y a las masas, y va a abrazar a nuestras familias, a nuestras casas, ¿a través de quién lo hará? A través de tu vida y de nuestras vidas. Lo hará a través de tus brazos y de nuestros brazos. ¿Cuántos entendemos eso? Y para ello tú y yo tenemos que mostrar ese amor hacia quién, hacia los demás. Porque dice la palabra, dice, porque si tuviera todos los dones, dice, qué bueno. Dice, pero si no tengo amor, soy solamente como címbalo que retiñe, dice, y no hay nada soy. Es de aprender y de entender que tiene que habitar la presencia del Padre donde en nuestras vidas y en nuestros corazones. Porque lo que la persona reconocerá de nuestras vidas no son nuestros dones, nuestros talentos, sino es lo que el Padre ha depositado en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuántos entendemos eso? De lo que el Padre nos ha dado a cada uno de nosotros. Ahora vamos a continuar un poquito más allá. Dice, ¿dónde me quedé? Perdón. Bueno, dice, y no está en mí el entender los sueños, dice, en la interpretación favorable, y empieza a relatar los sueños, el faraón, y de los sueños que había tenido, llegamos hasta el capítulo del versículo 25, y le da respuesta a José a los sueños, y vemos que ambos sueños que él había tenido son uno solo, y que Elohim va a ser, y lo que está pronto, o lo que él hará, lo hará en los próximos, ¿cuántos? Durante los 7 años, que habrá 7 años de gran abundancia, y que dice la palabra, dice que el grano lo recogía como a la arena del mar, pero que vemos que también hubo 7 años de ¿qué? De hambruna. No solamente sobre la tierra de Egipto, sino todos los lugares. En el capítulo 30, versículo 33, y vemos que entonces una de las cosas que este hombre faraón, y una vez que le da la interpretación, dice, busqué, dice un hombre, dice prudente, dice, ¿qué le dice José? Dice, busque el faraón, dice un hombre prudente y sabio, dice, sobre la tierra de Egipto, dice, y exija 1/5 de la producción de los años de abundancia, dice, que recojan y almacenen, dice, y cuando vengan los 7 años de escasez, al final de todo este tiempo, dice, habrá provisión para ¿quién? Para todo el pueblo. Y vemos que una de las cosas que José no sabía lo que estaba diciendo. ¿Qué le dice este hombre? Dice, ¿acaso hay alguien más como José? Dice, en la tierra de Egipto, en el cual el espíritu de Elohim esté sobre él y sobre todos nosotros. Y vemos que le encontró gracia delante del faraón, y podemos encontrar que ciertamente Yahweh le dio favor delante de este hombre del faraón, y que no había nada delante de nadie como él. Y una de las cosas que es lo que hace el rey, el faraón, se quitó el anillo y le dio la autoridad sobre ¿dónde? Sobre todo el pueblo. Ahora vemos que en aquel momento encontró gracia. José tuvo 30 años, versículo 46, tenía 30 años cuando empezó a gobernar, o ser segundo de la casa del faraón y presentarse delante del faraón. Los años que tenía, ¿sabes? Eran precisamente aproximadamente los años que tenía David, cuando David fue ungido como rey.
Pero sabes, aunque David había sido ungido como rey, siempre hay una preparación en nuestras vidas. Porque puede estar el don, el talento, pero di conmigo, se necesita la formación para poder cumplir el llamado que el Padre nos ha dado. Si vemos la vida de David, David fue ungido a la edad de 15 años por el profeta Samuel. Y vinieron y lo ungieron y dijeron, ¿acaso no hay otro? Y sí, el cuidador de ovejas. Y ese cuidador de ovejas vino y lo llamó y fue el cuidador de las ovejas. Pero sabes, David recibió una formación, porque simplemente David dice, aunque mi padre y mi madre me abandonaron, con todo y Yahweh me recogerá. ¿Qué es lo que podemos mirar en la expresión de David? Había recibido tal vez un tipo de desilusión por su padre. ¿Qué es lo que dijo su padre? Sí. Es como si imagínate que tienes 4 o 5 hijos y a todos los 4 viene alguien y le dice, ¿y dónde están tus hijos? Bueno, ese es mi hijo fulano de tal, mi hijo y mi hijo y mi hijo. Y los presenta a todos. Y luego dice ese hombre, dice, ¿y no hay el otro? Dice, allá anda el otro hijo que anda allá. O sea, eso es en cierta manera de que su padre no lo tomaba en cuenta. O sí lo tomaba en cuenta, pero los que eran más especiales o más capaces o que tenían la capacidad para ser reyes o gobernantes, ¿quiénes eran? Eran sus hermanos. Porque si tú miras la condición de Saúl imponía. Porque cuando escogieron a Saúl, querían un rey como todas las demás naciones. ¿Y cuál era esa imagen que Saúl portaba? Alto, de buen parecer, tal vez ojos de color, ¿cómo se dice? Fornido, ancho, yo no sé, musculoso. Y dijeron, ese es el rey que necesitamos. Pero ¿cómo David iba a calificar para esas condiciones? Si era un muchachito. ¿Y qué es lo que dice el padre? Dice, porque yo no miro a su condición, porque yo lo que miro es el corazón. Los hombres ven lo externo, pero lo que yo miro es lo interno. ¿Y sabes qué es lo que tú y yo tenemos que guardar, amados? Nuestros corazones. No nuestras apariencias, no lo que reflejamos o lo que aparentamos ser, sino que lo que debemos guardar es nuestros corazones, porque de él mana la vida. De él es donde se encuentra todo lo bueno, y de donde va a echar mano Yahweh es de lo que hay dentro de nuestros corazones. Y sabes, hay una comparación, 13 años, 15 años. ¿Cuántos años duró en una preparación David? 15 años. Es más, vamos a 1 Samuel 5:4. Dice, entonces todas las tribus de Israel fueron a David, dice, en Hebrón, y dijeron, dice, henos aquí hueso tuyo y carne tuya somos. Dice, ya antes, cuando Saúl aún era rey sobre nosotros, eras tú quien los guiabas, dice, a Israel en sus salidas, en sus entradas, y Yahweh te dijo, dice, tú pastorearás a mi pueblo Israel, dice, y serás príncipe ¿por quién? Por Israel. Dice, y vinieron pues todos los ancianos de Israel de Hebrón a David, dice, e hizo un pacto con ellos en Hebrón, dice, delante de Yahweh dijo, dice, luego ungieron a David como rey sobre Israel. Fíjate, ya lo habían ungido. Samuel ya lo había ungido. Pero sabes, ahí comenzó el proceso y la preparación ¿para quién? Para David. Una vez que el padre lo toma y lo escoge, es en ese momento cuando empieza la preparación ¿para quién? Para David. Empieza una formación. Una vez que ya está listo, dice, ahora sí, dice que todos los demás, dice, ya no fue el profeta quien lo ungió. Dice, y vinieron todos a él, dice, los ancianos de Israel, rey de Hebrón, dice, y David, dice, hizo un pacto con ellos, dice, delante, dice, y luego lo ungieron a David, sobre todo rey de Israel. ¿Quiénes confirmaron el llamado de David? Todos los demás. Lo mismo que dijo Pablo, dice, porque algunos dicen que soy profeta, otros que dicen que no lo soy, dice, pero ustedes, dice, son evidencia ¿de quién? De mi apostolado. De que había gente que le seguía ¿a quién? A él, y eso era evidente que era un apóstol. Y vemos que entonces dice, y 30 años, dice, 30 años tenía David, dice, cuando llegó a ser rey, dice, y reinó 40 años en Hebrón, dice, sobre Judá 7 años, dice, y dice, en Hebrón
dice, y reinó 40 años, dice en Hebrón, reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, dice, y en Jerusalén reinó 30 años, dice, y 3 años sobre todo Israel y Judá. Fíjate, primero sobre Hebrón, Jerusalén, y luego sobre todo, ¿quién? Israel. Pero para que pudiera haber gobernado sobre todo Israel, primeramente tuvo que haber sido preparado para gobernar sobre quién, sobre Hebrón, sobre Jerusalén, y después sobre todo Israel. Habla de una preparación sobre la vida de quién, de David. Lo mismo que sucedió con la vida de quién, de José. Y si tú miras la historia de José, es difícil que sus hermanos lo hayan vendido, que sus hermanos lo hayan traicionado, que haya sido vendido a estos, ¿cómo se llaman? A los pueblos. Se me olvidó a quiénes fue vendido. ¿Quién? A ismaelitas, ¿verdad? Fue vendido a los ismaelitas. Y después de que fue vendido, fue llevado y tomado como esclavo ¿sobre quién? Sobre la casa de Potifar. Y empieza a trabajar en la casa de Potifar. Y uno puede decir, bueno, qué bueno es Potifar si lo encontró. Pero esa vez buscó simplemente, podríamos buscar que Potifar encontró el beneficio propio. Porque tal vez antes de que José gobernara sobre la casa de Potifar, probablemente ya había habido alguien que estuviera gobernando sobre la casa de Potifar, quien le hiciera las cosas, los encargos, etcétera, etcétera, lo que se pudiera haber hecho. Mas sin embargo, como miró que su vida progresaba por la vida de José, que dijo, bueno, tú te vienes a trabajar conmigo. Y empezó a trabajar, pero durante todo el tiempo que trabajó para Potifar, yo no miro, o no dice directamente que José haya salido beneficiado de ello. Quien salió beneficiado de quién fue Potifar. Y cuando vino y la esposa se le insinuó a José, pues no creyó a las palabras de José. ¿A quién se inclinó? Bueno, porque es mi esposa. Y dijo, bueno, pues entonces lo echó preso. Y sabes, todo eso hasta ahí podemos mirar lo que pues algo muy triste y muy desalentador y aflicciones, etcétera, etcétera, ¿sabes? Pero el momento más crucial es cuando José sale de la cárcel. Y ahorita antes de terminar te voy a decir por qué. Y vamos a brincar, bueno, vamos a seguir leyendo. Dice, entonces José le nacen en la tierra le nacen Efraín, Manasés. Luego Elohim vemos que entonces que Manasés significa Elohim me ha hecho olvidar mi trabajo, Efraín significa Elohim me ha hecho fecunda en la tierra de mi aflicción. Pasan los años de abundancia, llegan los 7 años de hambruna, hubo una hambre a través de que se sintió hambre sobre todo los pueblos clamaron, fueron y dijeron a José, abre, Faraón dice, vayan con José para que él abra los graneros y podemos empezar que abra los graneros y vendió todos los egipcios, aún tanto que muchas veces ya no tenían para poder pagar lo suficiente y muchos de ellos empezaron a vender sus posesiones, lo que tenían, y aún muchos de ellos dijeron, bueno, seremos esclavos tuyos. Y vemos que entonces empezó a hacer, y vemos que una de las cosas, llegamos al capítulo 42, y ¿qué es lo que le dice José a sus hijos, hijo Jacob? Vayan, dice, ¿qué están haciendo aquí en este lugar? Dice, yo he escuchado que en aquel lugar hay provisión, hay alimento. Dice, vayan y traigan provisión y alimento ¿para quién? Para todos nosotros, para que no moramos. Y vemos que entonces van hacia aquel lugar. Jacob envió vemos que en el capítulo 14 dice, Jacob no envió a Benjamín, sino que Benjamín se quedó con él porque era el hijo de la amada esposa de Raquel, porque eran simplemente José y Benjamín. Y Benjamín, como era el más pequeño, se queda con él. Los 10 hermanos van hacia aquel lugar y buscan la provisión y empiezan a encontrar, y vemos que se presentan delante del faraón y de José, y vemos que sus hermanos no le reconocen, mas sin embargo José se recuerda de ellos y los ve y los reconoce y les empieza a decir, bueno, ¿y quiénes son? Dice, ustedes son espías, y les empiezan a decir, bueno, es que nosotros no somos espías. Dice, entonces aquí han venido, venimos a comprar alimento. Y una de las cosas que José dice, bueno, voy a ponerlos como prisioneros, y los toma como prisioneros, y al cabo de 3 días dice, bueno, si es verdad lo que ustedes me dicen, vayan y regresen. Pero simplemente, ¿quién fue? Simeón, ¿verdad? Quedó encarcelado en aquel lugar, y fueron todos los demás y le contaron, y vemos que en aquel lugar les echó el alimento, y no solamente el alimento, sino que les echó el dinero con el que habían comprado, y simplemente le empiezan a contar a Jacob todo lo que había sucedido. Y luego una de las palabras que Jacob, ¿qué es lo que dice? Dice, fíjate, aquí hay otra parte de la historia que tú y yo podemos mirar. No era solamente la historia de José, sino que también vemos un parte de la historia de Jacob. Porque en el momento cuando llegan a Jacob y le dicen, ¿sabes una cosa? Dice,
¿Quiénes son las palabras de Jacob que salen de su boca? Dice, mi hijo, dice, ya no está, mi hijo está muerto. Hablando de José. Dice, ahora también Simeón. Dice, ¿y todavía quieren que lleve a Benjamín con ustedes? O sea, él ya lo estaba dando por perdido. O sea, ninguno de sus hijos había muerto ni había fallecido. Pero esa es otra parte de la historia muchas veces que no vemos. En el que muchas veces así es la vida. Sabes, en esta vida muchas veces vamos a ofender, o vamos a ser los ofendidos, o vamos a ser víctimas. ¿Cuántos entendemos eso? Alguna vez tal vez nos han ofendido, sea cual sea la circunstancia con la vida de Jacob. Si sus hermanos, si sus hijos le mintieron, le dijeron, ¿sabes una cosa, papá? Nuestro hijo, y Jacob asimiló que su hijo había muerto, le presentaron las túnicas. Y él asumió que había muerto. Y vivió con eso en su conciencia todo el tiempo, pensando que su hijo había muerto. Vienen y le traen este reporte y le dicen que simplemente él ya había dado por perdida la vida de Simeón. Y estaba dando por perdida la vida ¿de quién? De su hijo Benjamín. Y ninguno de ellos había muerto. Pero fueron las consecuencias que le ocasionaron lo que sus hijos le habían hecho o le habían ocasionado, y vivió todo este tiempo por todos esos años con esa convicción. Y muchas veces hay gente que va a venir a tu vida y te va a contar cosas, y muchas veces te van a herir y te van a ofender. Pero ¿qué es lo que tú y yo hacemos con esas cosas que vienen? Sean intencionadas o no sean intencionadas, o vivimos con ese rencor o esa amargura en nuestros corazones, o nos levantamos y seguimos hacia adelante, hacia las cosas que el Padre tiene en esta vida. Porque muchas veces hacemos nuestras vidas unas víctimas, o somos victimarios, o ofendemos, y sea cual sea la circunstancia, una u otra manera, ¿qué es lo que hacemos? O vivimos con ello todo el tiempo y toda la vida, y vivimos con ese resentimiento y esa amargura, o nos levantamos y seguimos creyendo hacia las cosas que están por delante. Porque muchas veces actuamos, hay muchas veces que decimos, es que mi vida es así porque esta persona hizo y esta persona me ofendió y porque me dijo y etcétera, etcétera. Y por una u otra razón, ¿sabes? Vivimos en esa condición y vivimos en esas circunstancias. Y vemos que entonces salen después de aquel tiempo y van nuevamente y retornan hacia la tierra de Egipto, y se presentan delante y le dicen a uno de los que se servían en la casa del faraón, y le dicen, ¿sabes una cosa? Venimos la primera vez para comprar alimento, dice, y nos encontramos no solamente con el alimento, y vimos que es todo esto, y Jacob había llevado presentes ¿para quién? Para faraón, para José, pues entonces que estaba a cargo, para que comieran delante de él. Y vemos que entonces empiezan todo este relato, y vemos que una de las cosas que al final, o podríamos decir, dice que José reconoce, y cuando miró a su hermano Benjamín, dice que se echó a llorar, y lloró amargamente porque había mirado a su hermano. Y pregunta, dice, ¿cómo está vuestro anciano? Dice, vuestro padre, ¿vive? Dicen, sí, él todavía está vivo. Y vemos que hasta ahí la historia, ¿sabes? Comienza y va todo muy bien. Pero, ¿sabes? Al punto principal, y tal vez podríamos decir, bueno, ¿y para qué tanta historia? Vamos al capítulo 41. Perdón. Vemos que entonces pasan todo ese tiempo y todas esas circunstancias con la vida de José. Vamos al capítulo 40. Y vamos a hacer un poquito de historia. Génesis capítulo 40, versículo 1. Y es lo que nos sirva a nosotros, ¿verdad? Como parte de una lección debido para cada uno de nosotros, o que podamos entender. Génesis capítulo 40 dice, después de estas cosas, dice, sucedió que el copero y el panadero del rey de Egipto, dice, ofendieron a su señor, dice, al rey de Egipto. Y Faraón se enojó, dice, contra sus oficiales, dice, y los coperos, dice, contra el jefe, dice, a los panaderos, y los puso bajo custodia en la casa del capitán, dice, de la guardia en la cárcel, dice, y el mismo lugar donde José estaba preso. Dice, el capitán de la guardia, dice, se los asignó a José, dice, y él le servía, fíjate, dentro de la cárcel todavía seguía teniendo su lugar, dice, y le servía, dice, y estuvieron bajo la custodia, dice, por algún tiempo, dice, entonces el copero y el panadero del rey de Egipto, dice, estaban encerrados, dice, en la cárcel, tuvieron ambos un sueño, dice, una misma noche cada uno en su propio sueño, dice, y cada sueño su propia interpretación, dice, y José vino a ellos por la mañana y los observó, y aquí que estaban decaídos. Imagínate tú, José, acercándose
con ellos y le dicen, ¿sabes una cosa? Dice, ¿por qué los miro decaídos a ustedes? ¿Por qué los veo tristes? Pues oye, ¿era poca cosa que estuvieran encerrados? No era poca cosa que hubieran estado encerrados en el calabozo. O sea, para muchos de nosotros podría parecer una pregunta o una pregunta irónica el preguntar, bueno, ¿y por qué está decaído su semblante? Es como si le hubieran dicho, ¿te parece poco que estemos encerrados? Dice, ¿cuál sería nuestra conducta? Imagínate que no hace que tal vez ofendido y que caigas a la cárcel, o sea, cualquiera persona que caiga por alguna circunstancia, pues se encuentre preocupado, en aflicción, en cierta incomodidad o decaído su semblante, y tú dices, bueno, pues ¿por qué está así? Dice, pues por lo que está pasando. Pero si vemos, había algo en la vida de José que miraba más allá. Y sabes, entendiendo que la vida de José es un reflejo de ¿quién? De Yeshua. Porque dice la palabra, dice que cuando Yeshua miró a las multitudes, dice, los miró extenuadas y dispersas, dice, y sintió compasión por ellas. Si tú miras la vida de José, cuando esos hombres se cayeron en aquel lugar, su semblante había decaído, y José les dice, ¿por qué está decaído su semblante? José tuvo cuidado de ¿quién? De ellos. Y pues podemos saber, una persona que está resentida y amargada con el mundo no tiene la capacidad de poder mirar la aflicción que otros están pasando, porque vive encerrado en su propio mundo, en su propia aflicción, y diciendo, ¿por qué me ha pasado y por qué me ha sucedido esto? Y si ellos están aquí, por algo ha de ser. Pero más sin embargo, José miró la preocupación que había en el corazón de ¿quién? De estos hombres. Y es lo mismo, ¿sabes? Tú y yo tenemos que ser movidos. Di conmigo, voltea con la persona que está a tu lado. Tú y yo tenemos que aprender a mirar las dificultades y las aflicciones de otros y preocuparnos de ellos como si fueran nuestras. Cuando vimos a la mujer samaritana platicando con Yeshua, Yeshua se interesó por lo que había en la mujer samaritana. Y empezó a tener una relación y empezó a entablar una relación con ella. Y vemos que entonces José, bueno, hablamos del tipo de Yeshua, y vemos que entonces, vemos que en cierta manera José siente compasión por ellos, porque José no había guardado esa amargura. Si José hubiera guardado esa amargura y ese resentimiento, pues hubiera vivido todo el tiempo con ello. No solamente lo vendieron sus hermanos, aparentemente había encontrado el favor delante de Potifar, y Potifar lo vende y dice, y bueno, lo lleva a la cárcel y está en medio de la cárcel, mas sin embargo en aquel lugar tuvo poder tener, si tú le quieres, el discernimiento, la preocupación de mirar lo que había en el corazón de ¿quién? De estos hombres. Sabes, muchas veces tú y yo podemos mirar que a veces nuestras aflicciones son tan grandes y son difíciles. Pero muchas veces también tenemos que darnos cuenta que nosotros no solo somos los que sufrimos, sino que hay alguien que también está sufriendo. Y tenemos que ser compasivos para quién, para con otros, y poder mirar las necesidades de quién, de con otros. Y sabes, si tú y yo vemos este tiempo de diciembre, de todo ello, del 24 y de todo esto, sabes, para muchos debería ser un tiempo de alegría, de mucho regocijo, pero sabes que es el tiempo en el que más muertes y más suicidios hay. Porque lo que aparentemente debería de ser un gozo y de tanta alegría, es de tanta desilusión y de tanto que puede haber, y se empieza la gente a recordar de las cosas que vivió con la familia, de las cosas que le hicieron, y es como cuando todos los recuerdos vienen a la mente de la gente y la gente se siente extenuada y se siente que nadie lo comprende, y mucha gente se quita la vida. Y tú y yo tenemos que aprender a ser, de conmigo, luz para aquellos que lo necesitan. ¿Cuánto lo entendemos? Porque muchas veces decimos, es que ¿por qué guardan eso? Pero sabes, hay gente que lo hace por ignorancia y lo guarda por ignorancia, pero tú y yo que cargamos la luz, tenemos que ser luz para otros. Y cuando los miremos tristes y afligidos, poder llevar la verdad que tú y yo tenemos y la verdad que tú y yo cargamos, ¿a quién? A la vida y al corazón de otros. Ahora, vemos que entonces sucede todo esto y pasa y se tienen que tomar, voltea con la persona que está a tu lado, tenemos que aprender a tomar decisiones correctas en nuestras vidas. Porque en medio de todo José se mantuvo correctamente y firmemente creyendo en ¿quién?
creyendo en el Padre. Nuestras acciones y nuestras actitudes nos llevarán a hacer o nos llevarán a cosechar aquello que tú y yo plantamos y aquello que tú y yo sembramos cuando estamos de acuerdo en ello. Ahora, ¿qué dice Proverbios capítulo 4, versículo 23? Dice, con toda diligencia guarda tu corazón, dice, porque de él brotan manantiales de vida. ¿Cuándo brotarán esos manantiales de vida? Cuando tú y yo aprendemos a guardar que nuestros corazones delante de quién, delante de él. ¿Cómo hizo José? Guardó su corazón en medio de todas las aflicciones y en medio de todas las adversidades. ¿Qué hizo José? Aprendió a guardar su corazón para que una vez guardado su corazón pudieran salir manantiales de vida para aquellos que también lo escuchaban. ¿Para quién? Para aquellos que estaban encerrados juntamente con él. Ahora, ¿cómo están nuestras vidas a pesar de las circunstancias? Porque el resultado de nuestras acciones depende mucho de lo que tú y yo hacemos o de las circunstancias y de lo que sucede. Dice, todos podemos sentirnos ofendidos o todos podemos ser ofendidos, ofensores y víctimas, etcétera, etcétera, lo que tú quieras. Pero José no, sabes, hablando de la vida de José, José no había muerto. Vamos a ver que la vida de la condición de su padre Jacob pensó que él había muerto, que le habían pasado, que le habían sucedido todas estas cosas. Pero José vivió triste todo este tiempo, cargando con esa tristeza y con esa amargura donde en su corazón, si no hubiera así, no hubieran sido las palabras de Jacob cuando dice, ya murió mi hijo, dice, ahora también Simeón, y ahora quieren también a mi hijo Benjamín. Podemos mirar que vivió con todo ese dolor y con toda esa tristeza dentro de su corazón por todo ese tiempo. Ahora, podíamos mostrar el corazón de José. No le estaba pasando bien en la tierra de Egipto, en el calabozo, en aquel lugar. Si no, no hubiera dicho, dice, bueno, ¿te acuerdas de mí cuando tú salgas de este lugar? Y vemos que entonces sale y se acuerda el copero de todas estas cosas. Y sabes, mandan a llamar a José. Y una vez que mandan a llamar a José, tenían quien lo aconsejara. Porque dice la palabra, dice que cuando José tuvo la revelación de todos estos sueños, dice, y llamó a estaban todos, estaban los magos, los sabios, todo el comité o toda la pandilla, si tú le puedes decir, y estaban todos los concejales, todos los que le aconsejaban, y este hombre faraón se para y les dice, ¿les parece que al caso no hay otro como él? Dice, en toda la tierra de Egipto. Dice, y entonces no solamente se quitó el anillo, sino que lo puso a cargo de todo y le dijo, ¿sabes una cosa? Tú serás el número uno, dice, excepto que yo estaré por arriba de ti. Haz de cuenta que le hubiera dicho, tú vas a ser ahora el gobernante de todo esto. Porque todo lo que José hacía, el faraón estaba de acuerdo, por eso le había entregado, ¿sabes? El que le entregara el anillo era completamente, que confiaba plenamente y ciegamente en la vida de ¿quién? De José. Porque el anillo representaba lo que era la autoridad. Quien tenía el anillo podía dictar y decir, bueno, se va a hacer así, no se va a hacer así. Es que vamos a consultar con el rey. No, yo estoy. Y ya solamente, pues que el rey dijera, pues bueno, no se haría. Pero eso representaba, le dio toda la autoridad ¿a quién? A José. Y sabes, es ahí donde comienzan los problemas. Porque es muy fácil cuando una persona está pasando por luchas, aflicciones, problemas y tribulaciones, y que alguien te pueda ofender, que alguien te pueda herir, que te pueda pisotear, que te pueda ofender, que te haya hecho sentir mal, que te hayan defraudado, que haya sentido que te defraudaron, etcétera, etcétera, y mucho de lo que sintió José. Pero sabes, cuando no tienes el poder y no tienes la autoridad de poder hacer nada, no importa lo que te hagan, lo que te digan, simplemente eres, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Eres víctima de todo lo que te pueden hacer sin que tú puedas hacer nada. ¿Qué podía hacer José para que lo sacaran de aquel calabozo? O sea, ¿qué pudo haber hecho José? José clamó, dice la palabra, cuando estaban sus hermanos y lo reconocieron y ellos dijeron, y José estaba detrás de ellos y José estaba escuchando todo lo que decían. Porque José los entendía y ellos pensaban que nadie dice, todo esto nos ha venido por lo que le hicimos a José. Porque José cuando estaba en aquel lugar, él clamaba. Y se afligía por estar encerrado. Imagínate que lo echaron en aquel lugar y con los gritos de José escuchándose en todo lugar y sus hermanos como si nadie le estuviera hablando.
O sea, ¿qué pudo haber hecho José para salir de aquel pozo? Nada. Era víctima o era preso de lo que sus hermanos le querían hacer. ¿Qué pudo haber hecho José para que no lo llevaran preso a la tierra de Egipto? Nada, lo vendieron. ¿Qué pudo haber hecho José para que una vez que está en la casa de Potifar, lo calumnian y dan un falso testimonio delante de él y se siente atado de manos? ¿Qué podía haber hecho José? Decir, no le crees a tu mujer, créeme a mí porque yo cargo la verdad. No podía haber hecho nada. ¿Qué le dijeron? Vaya al calabozo. Tú no puedes hacer nada cuando tú no tienes el control de las cosas. Tú no tienes la capacidad tal vez de poder mover tus influencias y de poder decir, bueno, es que yo me voy a defender y voy a salir adelante. Pero cuando no tienes a nada a tu alrededor, tú eres incapaz de hacer, te encuentras inofensivo en medio de lo que te quieran hacer los demás. Pero cuando tú tienes el poder de poder hacer las cosas, es cuando tu verdadero carácter es probado delante de Yahweh. Porque entonces en aquel momento, si tú sigues leyendo parte de la historia, dice que no solamente se quitó el anillo, y se quitó el anillo y le dio la autoridad, dice, sino que lo puso en el carro, en segundo de su carro. ¿Sabes? La palabra no especifica bien. Pero ¿quién era el que estaba en segundo de la casa de Faraón? No lo dice, pero muy probablemente puede haber sido Potifar. ¿Y dónde lo puso? No dice, pero probablemente lo puso en el carro de Potifar. No dice tampoco, pero estaban los segundos que estaban a segundo del Faraón. Y dijo, ¿les parece bien? Y todos dijeron, sí, estamos de acuerdo. ¿Y sabes qué? Los que eran segundos ya no fueron segundos. Descendieron. ¿Tú crees que no hubo envidias? Cuando tú empiezas a sobresalir, no solamente terminan los problemas, sino hay gente que te va a tener envidia por cómo tú estás sobresaliendo. Y tuvo tal vez la oportunidad, yo no sé, pero tal vez pudo haber dicho, ¿sabes una cosa? ¿Te acuerdas, Potifar? Si él tenía la oportunidad para hacer cualquier cosa, puede haber calumniado, puede haber dicho, yo no sé, pero más sin embargo, ¿sabes qué tenía un corazón de José? De perdonar. Pueden estar, amados, las heridas por lo que te hicieron, por lo que te ofendieron, pero tú y yo decidimos que esas heridas sigan sangrando y no se sigan doliendo, o simplemente sean una cicatriz que tú las veas y tú solamente te recuerdes y digas, por todo esto Yahweh me pasó, pero fue con un propósito de hacerme bien para este tiempo. Porque tú y yo no podemos estar buscando la venganza de quién nos las va a hacer y quién nos las va a pagar. Dice Proverbios capítulo 20, versículo 22. Dice, no digas, dice, yo pagaré mal por mal. Dice, espera en Yahweh y Él te salvará. Sabes, José tenía la oportunidad, pero sabes, ¿cuándo se ve probado nuestro carácter? Cuando tú y yo tenemos la autoridad. Tú lo puedes mirar en muchos ministerios. Tal vez dices, bueno, aquí no tenemos abundancia de ministerios, pero cuando tú miras que hay muchos ministerios y hay un lugar tan grande y hay un ministerio muy grande, tú pruebas, tú miras el carácter de lo que es la persona. ¿Y cómo lo ves? Cuando tú le das autoridad a esa persona, aún también en el mundo secular. Porque una cosa es ser jefe y otra cosa es ser mandón. Porque tú lo miras y tú lo puedes mirar, darle la autoridad. Y si hay algo mal en su corazón, se va a crecer. Y va a querer que todos los demás sean sirvientes de él. Y Yeshua dijo, quien quiera ser primero, será siervo de quién? De todos. ¿Qué es lo que la palabra nos muestra? Que tú y yo tenemos que ser ejemplo. ¿Para quién? Para los demás.
en todas las cosas, en todas nuestras áreas. Ahora, cuando tú puedes mirarlo acerca de la vida de José, dicen, no buscarás la venganza de quién, del mal. ¿Quién es el que pelea tus batallas? ¿Quién es el que te hace justicia? Di conmigo. La justicia es quien me la hace, ¿quién? Es Yahweh, no nosotros. Dice Proverbios capítulo 24, versículo 17. Dice, no te regocijes, dice, cuando caiga tu enemigo. Dice, y no se alegre tu corazón cuando tropiece. Dice, no sea que Yahweh lo vea. Dice, y le desagrade, dice, y aparte de ti, dice, y aparte de él su ira. Dice, no te impacientes a causa de los malhechores, ni tengas envidia de los impíos. Dice, porque no habrá futuro, dice, ¿para quién? Para el malo. Dice, lámpara de los impíos, ¿será qué? ¿Será, qué dice la palabra? Será apagada. Dice, porque no habrá futuro, ¿para quién? Para ellos. En otras palabras, dice, no te afanes. Hay mucha gente que dice, pero si yo te busco, ¿por qué tú prosperas a otros? Tú puedes mirar, y hay gente que lo puede mirar, dice, si yo que trato de conducirme rectamente, íntegramente, paso por luchas, paso por aflicciones, y aquel que hace todo lo malo, prospera y parece que alcanza las riquezas y prospera y sale adelante, y tú dices, ¿y cómo es que Yahweh lo está bendiciendo tanto? Dice, no te afanes, ni te preocupes. Dice, porque corto será sus días. Dice, y la lámpara también se les apagará, ¿a quién? A ellos. Si tú quieres buscar Proverbios 24, versículo 29. Dice, no digas cómo ha hecho, dice, no digas, dice, cómo él ha hecho, dice, así le haré, dice, pagaré al hombre, que dice la palabra, según sus obras. No debemos de pagar según a cada uno, según que sus obras. La misma palabra dice, si alguien te golpea en tu mejilla, dice, pon la otra. No podemos, amados, andar por el mundo guardando rencor por un motivo o por otro, como lo fue en la vida de José, como lo fue en la vida de ¿quién? De Jacob. Jacob tal vez guardó todo ese tiempo y todos esos años, no un resentimiento, pero una amargura de haber perdido ¿a quién? A su hijo, y de mirar cómo estaba a punto de tal vez perder a sus otros hijos. Y cargó con ello por ese tiempo, hasta el tiempo que cuando miró a José y lo abrazó y miró, y fueron los mejores años, dice la palabra, de los que le habían sido regresados a quién, a la vida de José. Es como si el gozo, la alegría hubiera regresado otra vez a la vida de quién, a la vida de Jacob. La vida de José. José pudo haber guardado en su corazón el rencor por las cosas que le hicieron, la amargura, la incomprensión de no haberse sentido comprendido por nadie, y pudo tener la oportunidad de que cuando tuvo el cargo del faraón, de poder haber hecho todo conforme a la amargura que había en su corazón. Pero más sin embargo, como el corazón de José estaba bien, José se mantuvo caminando rectamente delante de ¿quién? Delante del Padre. Tú y yo decidimos, o nos permanecemos en la amargura, en el resentimiento, en nuestras aflicciones, y nos seguimos preguntando ¿por qué me ha pasado? ¿Por qué me ha sucedido? O sigo confiando en Yahweh. Si todavía las cosas no se han cumplido en tu vida y en nuestras vidas, es porque el tiempo preciso todavía no ha llegado. Porque en el tiempo oportuno, quien preparó todas las cosas, ¿quién fue? Fue el Padre. Porque para el tiempo que José llega a la tierra de Egipto, sabes, dentro de los libros de la historia tú vas a encontrar mucho. Hay unos que habían sido parte de los semitas, que habían sido los Ixos, que habían gobernado, que eran parte del pueblo semita, que habían gobernado al pueblo egipcio alrededor, que fueron un promedio durante 150 años. Tú y yo no lo miramos dentro de las escrituras, pero si vemos un poquito en la historia lo muestra de esta manera. Y hay muchos acontecimientos que dice que fue tan fácil como este pueblo los tomó presos y los llevó gobernantes. Y sabes, todos eran de una línea directa completamente. Pero sabes, en medio de todo ese panorama y de todo ello, ¿quién estaba trabajando detrás de todo ello en los planes de José? El Padre. Porque de otra manera José nunca hubiera podido estar a cargo sobre la tierra de Egipto, porque era únicamente por descendencia. Era de papá a hijo, de hijo y a hijo y a hijo y a hijo. Era porque por descendencia. O sea, nadie más podía ocupar aquel lugar, al menos que fuera de parte de sangre o lo que tú le quieras llamar.
Mas sin embargo, como era parte de los pueblos semitas de aquel entonces, José encontró la gracia delante de este hombre, delante del faraón, y le dijo, bueno, sabes una cosa, tú estarás. Por eso es que tú miras la historia, y una vez que José muere, que muere el faraón, y una vez que muere José, dice que nadie conoció en quién, a José, porque volvieron a tomar el control quien, el pueblo de los egipcios, y dijo, bueno, ahora nos pertenece a nosotros, y ahora todos ellos serán nuestros esclavos. Y ahí vemos la historia que comienza después del libro de Génesis, en el libro de Éxodo. Pero, ¿sabes? O nos mantenemos en esa condición, o seguimos creyendo en Yahweh y nos mantenemos, y dejamos que Yahweh sea nuestro socorro y nuestro auxilio, y que dejamos que Él pueda ser el que pelee nuestras batallas en nuestras vidas. ¿Cuánto lo entendemos? Amén. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por ese tiempo, por tu palabra, por tu instrucción. Ayúdanos, Padre Yahweh, que en medio de todo pueda salir una enseñanza o haya salido una enseñanza para nuestras vidas. Padre, ayúdanos a poder entender, Padre Yahweh, la circunstancia, la vida de cada uno de nosotros. Perdónanos, Padre Yahweh, si hemos ofendido, si hemos tratado mal, Padre Yahweh, a una persona. Si hemos traído daño, Padre Yahweh, a la vida de una persona, ya sea consciente o inconscientemente por alguna palabra que salió de nuestras bocas, o por algo que dijimos, Padre Yahweh, pero al final de todo el resultado para Él será el mismo, de vivir tal vez una vida en constante conflicto, Padre Yahweh, en constante amargura, a causa que dijimos o hicimos. Padre Yahweh, perdónanos si en algún momento de nuestras vidas hicimos o dijimos algo que ofendió la vida de alguien más. Padre Yahweh, perdónanos, porque tu palabra dice que si no perdonamos, Padre Yahweh, aún para aquellos que nos ofendieron y nos hicieron daño, o pensamos, Padre Yahweh, que alguien no valoró nuestras vidas, o pensamos que hay algún tipo de resentimiento en nuestras vidas, tal vez como lo hubo en el corazón, Padre Yahweh, de David en algún momento, de sentir que su padre, Padre Yahweh, tal vez lo había abandonado, que tal vez que su padre lo había dejado por un lado. Padre, ayúdanos, Padre Yahweh, a poder sanar nuestras heridas. El poder saber, Padre Yahweh, que no son las cosas que han sucedido, sino que es el trato que tú tienes con la vida de cada uno de nosotros. Fueron 15 años los que tú trataste con la vida de David. Fueron alrededor de 13 años los que tú trataste, 15 años con la vida de José. Y muchas veces nos vienen y nos suceden cosas a nuestras vidas y pensamos que ha sido demasiado tiempo lo que hemos vivido, lo que hemos pasado. Y pensamos que estamos todavía en el mismo lugar, Padre. Pero no hemos mirado lo que tú estás haciendo atrás de todo ello. Como tú deseas levantarnos, Padre Yahweh, porque tu palabra dice que aquel que se humille delante de ti será enaltecido. Padre, ayúdanos a humillarnos delante de ti, delante de tu presencia, como dice tu palabra, de reconocer que las cosas que nos han sobrevenido, que nos han pasado, ha sido producto de aquello que tú estás obrando en nuestras vidas, de aquello que tú deseas hacer, de aquella formación que tú deseas poner en la vida de cada uno de nosotros. Y al final de todo poder mirar el resultado. Y que cuando lo veamos, el resultado de ello, Padre Yahweh, no nos olvidemos de ti. Que seamos como José en reconocer en todo tiempo que lo que tú haces a través de nuestras vidas no es por la capacidad que tenemos, que no es por nuestros dones, que no es por nuestros talentos, sino es porque tu presencia, Padre Yahweh, mora en nuestras vidas y en el corazón de cada uno de nosotros. De que podamos ser humildes, Padre Yahweh, en todo tiempo, de darte la gloria y la honra a ti, a aquel que la merece. Padre, gracias te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua, y perdónanos si hemos guardado el resentimiento, el odio, el rencor y la amargura en nuestros corazones. Pero en este día, Padre Yahweh, nos despojamos de todo ello para vivir una vida en abundancia y a vivir la vida que tú tienes para cada uno de nosotros. Renunciamos a las cosas que nos han pasado, a las cosas que nos han herido, a las cosas que nos han ofendido en esta vida. Y no las miraremos mal, Padre Yahweh, más como una herida, Padre Yahweh, que hace nosotros, una herida que todavía sangra y una herida que todavía duele. Sino que podamos mirar, Padre Yahweh, las heridas que tenemos, cómo cicatrizan, y que solamente nos acordemos de ella como de un proceso que tú tenías para nosotros. Gracias, Padre Yahweh, te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Ayúdanos a poder vivir una vida para ti y una vida creyendo en ti en todo tiempo, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén. El ador alegre. Que de esa misma manera podamos levantar nuestras manos delante de ti y que seas tú bendiciendo la vida de cada uno de tus hijos. Yevarejeja Yahweh beishbereja,
Yaer Yahweh panabeleja bijuneja. Isaac Yahweh panabeleja beyasem leja shalom. Beshen Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Vayamos en paz, en shalom.